Damos paso al doctor Vinicio Rosillo Abarca, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, es magíster en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, fue fiscal provincial de Tungurahua, fiscal provincial de Santo Domingo y director provincial de la Judicatura en Santo Domingo. Con ustedes, el doctor Vinicio Rosillo Abarca. Estimado doctor, la sala de participantes de Zoom, Facebook Live y toda América están atentos a su ponencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimado Guillermo. Saludos a todos los organizadores y principalmente a los participantes en esta jornada académica que se está realizando por segunda ocasión en cuanto a mi participación, a la luz no solamente de la comunidad estudiantil ecuatoriana, sino también latinoamericana. Me corresponde el abordaje de un tema nuclear en cuanto a las garantías, y este tiene que ver con el derecho a la defensa en el contexto del debido proceso. Y para realizar este breve análisis en el tiempo que se me ha otorgado, es importante puntualizar el marco de la convencionalidad y también la perspectiva constitucional que se da respecto a esta, una de las principales garantías que sirve para canalizar las que se tutelan en el marco del debido proceso en nuestras legislaciones. El derecho al debido proceso es llamado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como derecho de defensa procesal. Y esto, toda vez que se considera por parte de la Corte IDH y en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esta garantía procesal permite observar y acatar todas las demás que se dan en el espectro de el marco que las constituciones y el marco procesal tutela respecto a la custodia de esos derechos fundamentales. En nuestra legislación, específicamente en el ámbito de la Corte Constitucional, en la sentencia número 131-13 de septiembre, la Corte Constitucional del Ecuador se pronuncia en cuanto al derecho a la defensa, determinando que es uno de los pilares indispensables del debido proceso. Y lo define como el principio jurídico procesal o sustantivo mediante el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, el mismo que incluye la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. De manera que el derecho a la defensa supone el acatamiento de una serie de formalidades a su alrededor para poder establecer este cumplimiento efectivo del debido proceso, como lo vamos a ver a lo largo de esta intervención. Antes de realizar este abordaje en cuanto al ámbito constitucional que se fija en nuestra norma normarum, principalmente en el artículo 76, considero necesario establecer cómo se estructura el derecho a la defensa desde el punto de vista procesal. Este derecho a la defensa se lo entiende como aquel que se da en el ámbito material y también aquel que se da en el ámbito técnico. El derecho a la defensa material es el que realiza la persona que está encausada, la persona procesada, la persona sospechosa, dependiendo del momento procesal en que se encuentre. Este derecho a la defensa material, entonces, es un ejercicio que realiza para sí mismo en cuanto a la defensa la persona que por sobre él tiene el ius puniendi. Puede ser de dos clases el derecho a la defensa material. Puede ser positivo y puede ser negativo. Puede ser positivo en el caso que la persona decida
por sí mismo dar su punto de vista en el proceso. Y dependiendo del momento en que se encuentre la causa, esta manifestación expresa de la persona que está siendo encausada y decide ejercer su derecho a la defensa material, se llamará versión o se llamará testimonio. Versión si se la realiza ante el fiscal en la investigación preprocesal o procesal, y testimonio si lo realiza ante el juez en el momento de la etapa de juicio. Hemos visto también algunos ejercicios en cuanto al derecho a la defensa material positiva, no solamente en el juicio, sino también a través de testimonios anticipados. En este contexto, entonces, la persona decide por sí misma expresar su postura, dar una declaración y establecer su teoría del caso ante la autoridad que está receptando esa declaración. Evidentemente, sobre la base de este ejercicio, esta persona también se someterá a la contradicción, es decir, a la posibilidad que las partes puedan realizarle preguntas tanto a la forma de un examen como también un contraexamen o contrainterrogatorio. El derecho a la defensa material también es negativo, decía, y en este caso la persona se acoge al derecho al silencio, sin que por eso tenga consecuencias en cuanto a establecer por su silencio una sospecha o un ejercicio de responsabilidad en su contra. El derecho al silencio es parte del derecho a la defensa y por lo tanto supone que la persona puede callar. La persona puede no declarar si así su estrategia lo ha decidido. ¿Qué es lo relevante en este espectro, específicamente respecto al derecho a la defensa material? Que la persona puede no declarar o puede declarar en su momento oportuno, dependiendo cuál es la táctica que se ha desarrollado a través de ese lineamiento que se da en el orden técnico por parte de su defensor. Si está convocado, por ejemplo, a rendir una versión y no es conveniente que rinda la versión en ese momento esa persona que está siendo encausada, entonces puede presentarse y acogerse al derecho al silencio en esta ocasión. Puede ser llamado en una nueva ocasión a pedido del mismo procesado o sospechoso que se acogió al derecho al silencio para rendir su declaración. Es decir, que haya ejercido en un momento específico en la investigación un derecho a la defensa material negativa, es decir, se acogió al derecho al silencio, no supone per se que no declare a lo largo de toda esa causa. Puede declarar en otro momento procesal en la misma investigación, ya sea en investigación previa o en instrucción. Como insisto, dependiendo de la estrategia, será el momento específico en que él pueda hacer ese ejercicio. Estando en la etapa de juicio, en la audiencia de juicio, esta persona puede también ejercer este derecho a la defensa material y lo puede ejercer inclusive de una forma mixta. Puede declarar, si así lo desea, puede relatar los hechos que le convengan a su teoría y al momento en que se le va a realizar preguntas en el ejercicio del contraexamen puede acogerse al derecho al silencio. ¿Es esto posible? Cuando va a declarar un procesado en juicio, el juez le dice si está dispuesto a declarar y la persona quiere declarar. Declara. Pero al momento en que le van a realizar las preguntas, la persona se acoge al derecho al silencio porque esa es su estrategia. Y nadie lo puede obligar a declarar a partir de ese momento. Recuerden ustedes que cuando hablamos de derecho a la defensa, este es amplio, suficiente. Y en este contexto, no puede ser obligado a declarar ni tampoco a realizar ejercicios de autoincriminación. No porque ha decidido declarar en un momento,
en una parte de esa declaración, decide ya no declarar, acogerse al derecho al silencio y no responder preguntas, está afectándose su declaración. Simplemente es parte del ejercicio del derecho a la defensa material. Esto no se entiende en la práctica procesal en algunos tribunales. Cuando sucede esto, la persona está declarando como procesado, termina de declarar lo que le conviene. Al finalizar esa declaración dice: a partir de este momento no voy a responder ninguna pregunta, me cojo el derecho al silencio en ejercicio de mi derecho constitucional consagrado en el artículo 77 de la Constitución. Algunos tribunales con rango o rasgos o sesgos positivistas le dicen: usted tiene que continuar declarando, porque al momento en que aceptó declarar de inicio, también acepta el contrainterrogatorio. Eso no es correcto. No es correcto sobre la base de las garantías básicas establecidas tanto en el artículo 76 como en el artículo 77 de la Constitución. Puede existir esta postura en la que la persona realice la declaración en una parte y se acoja al derecho al silencio a partir del momento que quiera. Otros tribunales inmediatamente, especialmente tribunales con sesgo garantista procesal, entienden que la persona se acogió al derecho al silencio y nadie tiene por qué realizarle ninguna pregunta al respecto. Ese es su derecho. Entonces, el derecho a la defensa material se puede manejar de acuerdo a la estrategia y al momento procesal en que nos encontremos. Ahora bien, frente a este derecho material, derecho a la defensa material que realiza la misma persona, tenemos el derecho a la defensa técnica. Y este derecho a la defensa técnica lo realiza exclusivamente el defensor, quien es además el que conduce cuándo, cómo y en qué circunstancias se va a realizar el ejercicio del derecho a la defensa material. Es decir, lo que hace la persona que está siendo encausada, lo que antes analicé en cuanto al ejercicio del derecho a la defensa material, lo conduce exclusivamente y de manera privativa el defensor. Y esto debemos entenderlo bien, por cuanto quien tiene la responsabilidad de todo lo que sucede en la causa es quien lleva la defensa técnica. No es el fiscal, no es el juez, es el defensor. No es el propio cliente. Inclusive, en algunos casos, hay clientes que son muy dominantes. Inclusive, en algunos casos, hay personas que estando en litigio, siendo sujetos procesales, también son abogados. Pero quien conduce la defensa técnica es el que debe tener el control de toda la causa. Si es que esto no es así, si es que no tiene control el defensor en cuanto a la defensa técnica, el asunto está destinado al azar y a un desempeño apartado del marco estrictamente técnico. Si es que el defensor, me refiero al que está realizando la defensa técnica, le indica: usted no debe declarar en este momento, le dice al cliente, y el cliente, pese a eso, le dice: no, yo quiero declarar, yo quiero decir la verdad, yo quiero hablar todo en este momento. Si es que no se deja conducir esa persona, entonces lo mejor será, sin duda, renunciar a la defensa. No se puede garantizar un trabajo sobre la base de un ejercicio que responde a la decisión de otro. En esto sí debemos ser muy claros al establecer que el director de esa defensa o de esa obra teatral, como lo plantea el profesor Goldberg en mi primer juicio oral, es el defensor técnico. No porque se convocó
a que rinda una versión en tal fecha, esa persona está obligada a declarar en ese momento, inclusive a presentarse en ese momento a declarar. Dependerá la estrategia, insisto, si conviene que declare en esa fecha o no conviene. Todo eso lo conduce el defensor técnico. Por ejemplo, no es lo mismo estar a cargo de una defensa de la víctima que de una defensa del sospechoso o del procesado. Cuando se encuentra esa causa en investigación previa, al fiscal evidentemente le interesará que la persona sospechosa declare de inmediato, lo más próximo al conocimiento de los hechos o lo más próximo al inicio de la investigación. Eso, en el ámbito estratégico, para la defensa es incorrecto. El defensor debe procurar que el sospechoso declare lo más lejano del inicio de esa investigación. Y les explico por qué. Cuando se realiza una investigación previa, una investigación preprocesal, o cuando se realiza una investigación procesal, se recogen una serie de elementos. Ustedes saben que en este momento estamos en una fase constructiva en cuanto a la edificación de la teoría del caso. Y todos estos elementos dan distintos aportes que interesarán analizar a la persona que es sospechosa luego de que todos estos se hayan recogido. No le interesa a la persona sospechosa que su propio insumo sea materia de análisis de otros. Es contraproducente, por ejemplo, que la persona que está siendo sospechosa declare antes que la víctima. Si la persona sospechosa declara antes que la víctima, seguramente cuando va a declarar la víctima y ha visto todo lo que dijo o ha escuchado todo lo que dijo esa persona sospechosa, va a procurar justificar ciertos presupuestos que dijo la persona sospechosa, agravar ciertas condiciones y determinar otras para poderlo incriminar. Estando a cargo de la defensa de la víctima, sí es conveniente que ésta rinda su postura lo más próximo al inicio de la investigación. Inclusive ustedes saben que de acuerdo a nuestra legislación, especialmente acorde a lo dispuesto en el artículo 502, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, en comunión con el artículo 444, número 7, y vide, se puede receptar el testimonio anticipado desde el mismo momento preprocesal, esto es, desde la misma investigación previa. Entonces, no solamente es conveniente que la víctima rinda el ejercicio de su derecho a la defensa lo más cercano al inicio de la investigación, sino que también rinda su testimonio anticipado. Esta declaración que constituye prueba y sin duda es un motor de presión para que esa causa avance al momento procesal de la instrucción. Entonces, son diferentes condiciones en las que se desenvuelve esta estrategia procesal de un solo derecho que estamos analizando ahora, que es el derecho a la defensa material, pero con la conducción técnica de su defensor. El defensor es el que controla las riendas del ritmo procesal. No es quien lleva la investigación, no es quien lleva el control de garantías, es el defensor. Y si esto no se entiende, entonces no se comprende el rol que se está desempeñando en la causa. El derecho a la defensa técnica, además de controlar la defensa material, también puede ser positivo y negativo. Es positivo o proactivo cuando el defensor técnico plantea una postura, plantea una teoría, plantea una hipótesis. Y claro, plantear una hipótesis, una teoría del caso, supone confrontar otra.
que es la teoría de la acusación. Hay un choque de teorías aquí. El fiscal, en su teoría, dice que el procesado mató a la víctima, atravesándole un puñal en su corazón. El defensor dice que eso no es correcto, que su cliente estaba en otra ciudad cuando ocurrieron estos hechos, que fue otra persona, que se trata de un caso de errónea identificación. Dos posturas contradictorias frente a un mismo hecho. Y esto es relevante entenderlo porque sobre la base del onus probandi, ustedes conocen esto, que en materia procesal supone carga de prueba. Cuando nos encontramos en el ámbito penal o en la órbita penal, que es donde se resaltan fundamentalmente estas garantías, el peso de la probanza recae en quien acusa. Ojo, recae en quien acusa, no en quien juzga. Ya lo vamos a ver esto en cuanto al juzgador. Recae en quien acusa. Tiene entonces una carga de prueba fiscal y colateralmente también de ser el caso el acusador particular, la víctima cuando se presenta en tal condición. Sin embargo, cuando estamos frente a un ejercicio del derecho a la defensa activa o proactiva o positiva, estamos en una confrontación de teorías, como acabé de explicar. Y esta confrontación de teorías supone una inversión de la carga probatoria. Ciertamente el fiscal tiene que probar que esa persona mató, ese procesado mató a la víctima atravesándole un puñal en su corazón. Pero si es que como defensor estoy presentando la teoría que mi cliente en ese momento estuvo en Guayaquil y que se trata de otra persona, por ejemplo, su hermano gemelo, que él no lo mató, fue otro, que existe un caso de errónea identificación, esta postura tiene que ser probada. Es decir, debo ejercitar probanza alrededor de mi teoría. Quedo obligado a justificar lo que estoy aseverando. De lo contrario, esto se tornaría en un mero enunciado. Esta postura de defensa penal proactiva como estrategia no sirve si no se tiene prueba. Tenemos que probar, tenemos que confrontar. Tenemos que confrontar la prueba del contrario. Y esta es una obligación, nuevamente, de quien ejerce la defensa técnica. Buscar los insumos probatorios necesarios para poder establecer que esa persona estuvo en otro lugar al momento en que ocurrieron los hechos. Eso es lo que le corresponde probar. Y esto porque, para ser condenado, tiene que determinarse su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Entonces, esta teoría apunta, sin duda, a que se genere la duda razonable. Mientras que el órgano acusador debe probar y debe lograr el convencimiento de culpabilidad, la defensa proactiva, lo único que le corresponde es establecer la duda razonable. Y con esto tenemos confirmatoria de inocencia. Existe otra posibilidad en cuanto al derecho a la defensa técnica, y esta es cuando la defensa técnica es negativa. Es decir, la defensa técnica no presenta una teoría que confronte la del acusador, la del órgano acusador. Esto, en prima fase, podría suponer
que el defensor se cruce de brazos y que no realice ningún ejercicio técnico, lo cual es incorrecto. El derecho a la defensa técnica negativa implica dos posibilidades. La una, atacar todas las debilidades de la postura del otro. Buscar todas las fisuras que tenga el caso del contrario. Y en eso, en América Latina, somos expertos. Se ha desarrollado una destreza especial para poder detectar todos los hierros del contrario. Y eso no está mal, pero sin duda no es la única opción. No está mal en la medida de que se debe cumplir un debido proceso y se debe cumplir estrictamente el camino adjetivo determinado desde el marco constitucional y desde el marco adjetivo. Sin embargo, esto también obedece a establecer un análisis puntual que determine las vulneraciones que se han dado en el ámbito del procedimiento para que pueda darse el efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado cuando se vulnera el procedimiento en cuanto al derecho a la defensa y este tiene incidencia en la decisión del juez? La nulidad. Buscamos evidentemente la nulidad sobre la base de los ataques a los hierros procesales en los que incurre quien está ventilando la sustanciación de una causa en el ámbito de la investigación, que es el fiscal. Que se equivocó el policía que irrumpió en el inmueble sin una orden de allanamiento. Sí, pero esto tuvo que estar bajo la lupa del fiscal. Que no se realizaron las actuaciones en torno a garantizar el derecho a la defensa durante toda la investigación, no se dispusieron diligencias importantísimas que tuvo esa persona que estaba siendo encausada en ese momento procesal, el fiscal no cumplió con su principio de objetividad, afectación al derecho a la defensa. Vulneraciones en cuanto a la congruencia, comenzó investigando por un delito y termina acusando por otro, sin ejercicio de reformulación de cargos, vulneración al derecho a la defensa. Existen entonces un sinnúmero de posibilidades abiertas sobre la base de la posibilidad del ataque directo a todas las afectaciones que se producen en el ámbito procesal, pero estas deben ser concretas, no pueden ser generalizadas. Con insistencia he visto en algunas causas que llevo a nivel nacional que muchas de las alegaciones en torno a este aspecto, especialmente en el momento procesal de la audiencia preparatoria de juicio, a propósito de lo dispuesto en el artículo 604, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, tienen que ver específicamente sobre la base de generalidades. Por ejemplo, en el presente caso se vulneró el debido proceso, por lo tanto se afectó el derecho a la defensa y solicito la nulidad. Esta alegación coloquial no tiene ningún efecto procesal. Evidentemente el juez la va a negar. El juez no entiende a qué se está refiriendo. Tiene que sostenerse efectivamente sobre la base de qué presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios existe una vulneración. Recuerden que al respecto ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional determinando varios factores sobre las bases de los cuales tiene que establecerse la afectación al derecho a la defensa. ¿Cómo se afectó? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Por qué incide esa decisión, esa afectación en el derecho a la defensa y también en la decisión de la causa? Sin estos presupuestos no se logrará ninguna nulidad en el proceso, pese a que puede existir, pero por mala alegación o por una insuficiente sustentación puede que no tenga ningún resultado en el ámbito procesal. Recuerden ustedes que específicamente, en especial, este momento
formal de la audiencia preparatoria de juicio es el escenario ideal para poder plantear todo este tipo de debate en torno a las afectaciones, pero no solo sino cuando nos encontramos en el juicio mismo, ventilándose el juicio sobre la base del principio de inmediación, están presentes ahí los órganos de prueba, esto es, aquellos que van a declarar sobre el caso del fiscal y cometieron esas irregularidades, pues ese momento es el momento también ideal para poder contrainterrogar y determinar que efectivamente existen estas circunstancias que afectaron el derecho a la defensa y tienen un desenlace fatal en cuanto a la decisión, o podrían tener. Otro momento procesal es el que decurre en torno a la sustanciación de los recursos. Recuerden que en los recursos previstos en nuestra legislación, en el ámbito penal me refiero, apelación, casación y revisión, en todo recurso se puede generar el incidente de nulidad. Y el incidente de nulidad sobre la base de este insumo, establecer la vulneración del derecho a la defensa a propósito de estas actuaciones irregulares en la causa. Entonces, sí merece particular interés determinar que una defensa penal, técnica, negativa, no supone no hacer nada. El no hacer nada es generar la indefensión por una defensa penal técnica aparente. Noten ustedes la diferencia en cuanto a los ejercicios. Si el defensor en la audiencia se limita a decir, fiscal, usted tiene el onus probandi, yo no tengo nada más que decir, mi cliente es inocente, gracias. Y durante todo el proceso se limitó a no hacer, a no intervenir, a no contradecir, a no cuestionar, a no confrontar. Entonces aquí estamos frente a una indefensión generada por la misma defensa técnica para su cliente. Existe ya al respecto un pronunciamiento de la Corte colombiana en torno a la afectación al derecho a la tutela técnica a la que está obligado el defensor y por lo tanto una vulneración al ejercicio del derecho a la defensa que provocaría nulidad procesal. Ya se ha tratado este tema en el ámbito del diálogo de cortes, lo podemos encontrar, como les explico, sobre la base de la jurisprudencia comparada. No conozco si es que aquí en nuestro país se haya realizado un pronunciamiento al respecto. Se lo está alegando, lo he alegado recientemente en algunos casos que están en apelación. Esperamos los resultados para ver cuál es el pronunciamiento respecto a esta postura sobre la base de la falta del ejercicio de la defensa técnica. Entonces, esta es una posibilidad, atacar las debilidades del otro, cuestionar las debilidades del otro. Y la otra posibilidad es buscar el daño menor. La defensa técnica pasiva supone también una posibilidad de buscar que ese ejercicio de ius puniendi sea menos lesivo para la persona que está siendo encausada. Y es menos lesivo cuando buscamos una pena menor, evidentemente. Debemos hacer entender al cliente, a la persona que está siendo encausada, que se puede operar sobre la base de una defensa de inocencia o sobre la base de una defensa de culpabilidad. Sobre la base de una defensa de inocencia, generalmente es la que me enfoco con la defensa técnica proactiva, es decir, a confrontar teorías. Aquí el tablero procesal, cuando nos estamos enfrentando en juicio, especialmente me refiero a este momento porque es el corazón del proceso, el juicio es el momento más importante, no es el más complejo, pero sí el más importante de todo el proceso penal. Entonces, cuando nos estamos enfrentando al juicio, en el tablero procesal, ambas partes, acusación y defensa, tienen las mismas posibilidades. Tienen las mismas posibilidades. Entramos un 50-50.
Nadie entra perdido a juicio, o por lo menos no debería entrar con esa actitud ningún defensor a juicio. Entramos con las mismas posibilidades. Y en ese entorno debemos comprender que este ejercicio al derecho a la defensa técnica pasivo puede suponer tratar de conseguir el menor daño, la pena más baja. Expresiones de este tipo de defensa o de defensa de culpabilidad, recuerden ustedes, en el que necesariamente se va a dictar una sentencia condenatoria y lo que busca es una pena menor, son algunas formas procesales que determinan este lineamiento, como por ejemplo el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, en su análisis, ahora con todo lo que les he dicho en estos breves minutos, supone dos contenidos. Por una parte, un derecho a la defensa material positiva de la persona que está siendo encausada. Y aquí sí es obligatoria este tipo de estrategia, por cuanto uno de los presupuestos para que proceda este tipo de procedimiento especial, el abreviado, es que la persona admita la imputación y consienta en la aplicación del procedimiento. Entonces, esto, en buen romance, es un derecho a la defensa material positivo. Y también, en cuanto al resultado que vamos a obtener, es un ejercicio de defensa técnica negativo porque buscamos la pena menor y porque el procedimiento lo permite. Porque esta es la forma y la estructura de este procedimiento. Se da sobre la base de la culpabilidad. Aquí no es un ganar-ganar. El procedimiento abreviado es ganar con el menos nivel de pérdida. En igual sentido, se orientaría, por ejemplo, el asunto a través de una cooperación eficaz. Tiene una estructura similar. Aquí el derecho a la defensa material supone que sea positivo, es decir, la persona debe dar y no solamente que debe declarar, debe dar información, sino que ésta sea precisa, sea verificable, sea comprobable. Es decir, debe dar buena información. Y por su parte, el defensor tiene que básicamente custodiar que se cumplan las garantías alrededor de esta cooperación eficaz, que es una técnica especial de investigación, y estamos dentro del mismo dilema, la pena menor. Entonces, son formas a través de las que se expresa este ejercicio del derecho a la defensa, que es un pilar fundamental en nuestras garantías básicas que se consagran en el artículo 76. Y para esto solamente debemos advertir la gran cantidad de contenido que tiene el artículo 76, número 7 de la Constitución. Este es el eje fundamental para un defensor. El defensor que no conoce el contenido del artículo 76 y 77 de la Constitución de la República, pues está totalmente perdido. El derecho a la defensa supone una serie de garantías. Es decir, siendo una garantía, la defensa aglutina a otras garantías. Es como un gran receptor o como un gran cargador de vertientes que permiten establecer la custodia de derechos en el ámbito sustantivo y en el ámbito procesal. Estas garantías se desarrollan en varios literales, desde el literal A hasta el literal M. Vamos a avanzar con su análisis
en lo que podamos en virtud del tiempo. La primera de estas garantías que se incluye en el derecho a la defensa, que es amplio, es que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Aquí tenemos ya un punto de partida importante. ¿Desde cuándo se garantiza la defensa? ¿Se garantiza la defensa en el proceso o antes del proceso? Noten ustedes que en el ámbito penal, el proceso inicia, tiene vida desde la primera etapa, la instrucción. El proceso nace con la formulación de cargos. Siendo así, nadie puede estar privado del derecho a la defensa, impedido que se realice su ejercicio en todas las etapas del proceso penal. Si es ordinario, la instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. En los procedimientos especiales durante toda la sustanciación. Pero aquí incluye el tema del grado del procedimiento. Y esto me parece importante porque lo debemos explicar en el ámbito procesal. Nosotros los procesalistas entendemos que una causa se genera sobre la base de un conflicto. Y un conflicto, cuando se jerarquiza a buscar una respuesta heterocompositiva, es decir, buscamos ese enfrentamiento entre iguales, procesales, para que solucione su conflicto un juez, un tercero independiente, imparcial e imparcial. En esta relación procesal, en esta relación triangular, tenemos un proceso. A esto es lo que se refiere la primera parte de la redacción de la garantía contenida en el artículo 76, número 7, letra A. Que esta persona pueda defenderse de manera amplia y suficiente en este desenlace procesal, en este conjunto de actos que supone un cumplimiento obligatorio de etapas. El proceso tiene etapas, entonces estas deben cumplirse de manera obligatoria. Pero también se refiere al grado del procedimiento y aquí nos enfrentamos no a un proceso, sino a las actuaciones que se dan en el orden lineal entre la persona que está siendo encausada y el funcionario administrativo que está conociendo su causa. Aquí no tenemos una relación triangular como en el proceso. En el proceso tenemos pretendiente, resistente, juez. En el procedimiento tenemos una relación lineal en donde está la persona administrada o accionada o accionante y está la autoridad que va a resolver. Para que ustedes entiendan esto del procedimiento, cuando me refiero a una relación lineal, no triangular, entendemos que, por ejemplo, cuando tengo un problema respecto de la calle que está fuera de mi casa, tiene muchos huecos y necesito que arreglen la calle, entonces si esta propiedad está en una zona urbana, voy a buscar al municipio. Entonces hago el requerimiento al alcalde. Y este es un tema entre el usuario, que soy yo, el que está siendo afectado por la calle deteriorada, y el alcalde, que tiene que arreglarla, a través, evidentemente, del departamento respectivo. Es una relación lineal entre el administrado y la autoridad. No tenemos un conflicto triangular donde exista otro oponente al respecto para que se genere un proceso. Es simplemente el problema, el conflicto, el administrado y la autoridad que lo resuelve. Esto es procedimiento. Traspolando este criterio al ámbito penal, tenemos también una relación lineal cuando es el funcionario administrativo fiscal el que controla un momento de investigación en el ámbito de la causa, que lo denominamos como preprocesal. Por eso lo denominamos preprocesal
en el artículo 195 de la Constitución, donde se habla de la investigación preprocesal y procesal. Preproceso es antes del proceso, entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama procedimiento. Todo procedimiento, todo proceso es un procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso. Esta es la máxima. Siendo así, debemos establecer que esta custodia de este derecho a la defensa se da desde que nace ese proceso, desde que nace ese procedimiento. Esto es importante entenderlo en la órbita del derecho a la defensa. Tenemos claro entonces que cuando se inicia un proceso, bueno, formulo cargos, nótese que no es importante que esté, no que no sea importante, sino más bien no es indispensable que esté la persona a la cual se le va a formular cargos, basta que esté el fiscal, esté el defensor de esa persona y esté el juez, se realiza la audiencia. No es indispensable que esté cuando se formula cargos, pero sí es estratégicamente importante que esté presente cuando se le formulen cargos. Por lo mismo que hemos anotado durante toda esta intervención, porque él tiene derecho a la defensa material. Recuerden que en una formulación de cargos, sobre él se van a ejercer no solamente los pronunciamientos de imputación, sino también se va a requerir medidas cautelares. Y en este sentido es importante sustentar que forma parte del derecho a la defensa humanizar a la persona que está siendo encausada. Se pueden hablar muchas cosas a favor de una persona. Se pueden decir maravillas de esa persona. Pero otra cosa es que el juez vea a esa persona. Que el juez pueda tomar contacto con esa persona directamente a sus ojos. Puede establecer quién es. Pueda generarse su propia proyección y su propia impresión de esa persona. Si es necesario, entonces, que esta persona comparezca por estrategia. Cuando se van a formular cargos, muchas personas que están en esta condición son renuentes a presentarse. Le dicen al defensor, mejor solamente preséntese usted, yo no voy a ir. Y claro, no van o no quieren ir por el temor a la medida cautelar. Siendo así, es importante determinar que cuando se ordena una medida cautelar, por el hecho de ordenársela, esa persona no queda privada de su libertad en ese momento. Porque recuerden ustedes que la prisión preventiva puede ser apelada. Esa orden puede ser apelada. Entonces, no es una orden que esté en firme. Debemos hacerle entender esto a la persona que está siendo encausada. Y la necesidad que como defensa técnica necesitamos de humanizarlo a él en el proceso. Esta es una posibilidad en cuanto a esta garantía, el derecho a la defensa en cualquier estado o etapa del proceso. Pero esto lo podemos aplicar en todos los momentos procesales. Noten ustedes que en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio tampoco es necesaria la presencia del procesado. Basta la presencia de su defensor. Pero insisto, no es indispensable, pero sí es estratégicamente conveniente. También en este momento presentarlo de manera física, si es posible, o de manera telemática, como se está ahora procediendo en algunos casos a través de los entornos virtuales. En el juicio es obligatoria la presencia de esta persona. Por su derecho a ser oído al juicio, este es un derecho que se consagra también en el ámbito de la convencionalidad. El Pacto de San José de Costa Rica trata de manera amplia este tema en el artículo 8.
La posibilidad de ser oído es parte de este ejercicio del derecho a la defensa material positivo. La persona tiene derecho a que el tribunal escuche su postura si quiere hacerlo, siendo que no es obligatorio que declare, sino también se puede acoger al derecho al silencio, pero en todo caso en nuestra legislación la presencia de la persona que está encausada es obligatoria en todos los delitos, excepto en cuatro que se determinan en el artículo 133 de la Constitución. Antes estaba en el artículo 133 de la Constitución del 98, ahora en la Constitución del 2008 se los ubicó en el inciso segundo del 233, y son el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito. Los delitos que tradicionalmente se han entendido como delitos de corrupción fueron, como digo, ubicados en la normativa constitucional desde el 98 a propósito de algunos hechos concretos que se ventilaban en ese momento, no solamente judicial, sino también político, pero se han mantenido en el tiempo. Muy cuestionado el tema del juzgamiento en ausencia, por afectación directa justamente al ejercicio del derecho a la defensa material. El juzgamiento en ausencia permite que esa persona que está siendo encausada sea condenada, sea juzgada y condenada, o también se le confirme su inocencia, pero sin estar presente en el juicio. Esta es una excepción que, insisto, se encuentra en la Constitución, para muchos, incluyendo quien les habla, inconstitucional, toda vez que vulnera garantías básicas específicas en torno a el debido proceso, principalmente esta, la del derecho, el ejercicio del derecho a la defensa material activa, y también evidentemente la falta de congruencia en el espectro del quantum punitivo y la lesividad de los delitos a los que se refiere. Lo que trato de decirles es que tenemos delitos mucho más graves que el peculado, que no permiten el juzgamiento en ausencia. Sin embargo, lo tenemos el peculado ahí como básicamente sustento para poder lograr una condena para aquellos políticos que en el ejercicio de sus funciones evaden la administración de justicia y no aparecen en el juicio. En este contexto es que se ubica la posibilidad de que esa persona sea procesada sin que su presencia, como explico, sea importante en los momentos de las audiencias previas, pero sí obligatorio en el juicio para los demás delitos. Finalmente, en virtud del tiempo, tengo que ajustarme al marco de la temporalidad que se me ha concedido para esta intervención. En el momento de la investigación previa, decía que forma parte del procedimiento, esta persona tiene amplio espectro del derecho a la defensa desde que inicia esa investigación. Sin embargo, tenemos algunas situaciones bastante curiosas que aparecen al momento de establecer esta garantía. ¿Desde cuándo debe conocer la persona que está siendo investigada en calidad de sospechoso o investigado la investigación previa? Ustedes tienen que, de conformidad al artículo 282, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, se le debe hacer conocer a esa persona preprocesal, de la investigación previa. También, evidentemente, de las etapas procesales que ya las hemos analizado. Pero la investigación previa debe ser conocida en la estructura que ustedes quieran determinar, la citación o notificación. Cuestiono el tema del término citación porque el fiscal no puede citar. El fiscal no es juez, tiene que hacer conocer a través de cualquier medio su actuación,
no puede jerarquizarse al fiscal como un juez porque no lo es. No tiene jurisdicción, competencia, ni tampoco puede entrar en el marco de un administrador de justicia. Tiene que realizar una notificación, hacerle conocer a la persona que está siendo investigada. Lo que pasa es que cuando se inicia la investigación previa y comienzan a copiarse diligencias de investigación, esta persona investigada todavía no ha sido notificada, pero ya se están realizando algunas actuaciones, ya se receptaron las versiones de la víctima, en el peor de los casos inclusive ya se ha receptado su testimonio anticipado sin que ni siquiera esa persona se le hizo conocer de esta causa, si no se le hace conocer un tiempo después o se le designa esta defensa a un defensor público indicando que no se conoce su paradero. En otros casos también sucede, especialmente cuando se aplican técnicas especiales de investigación, que la investigación se lo ubica en reserva, los actos de investigación, y a esta persona no se le hace enterar nunca de la investigación, sino cuando ya tiene 4, 5, 6 cuerpos en su contra, se le solicita la detención y se le formula cargos. Y a todo esto, bajo el supuesto de que estamos garantizando la investigación para que se puedan acopiar estos elementos. Esta es la situación respecto al ejercicio del derecho a la defensa. Sin duda, para realizar un análisis completo necesitaríamos algunas horas que podrían canalizarse a través de otro evento y poderles explicar de manera suficiente cuál es el alcance y la importancia, no solamente desde el punto de vista teórico, sino eminentemente práctico, como siempre lo hago, respecto al derecho fundamental del ejercicio de la defensa. Los invito a que, previo a terminar, ustedes realicen las preguntas que bien tuvieren y que también sigan de manera activa mi canal de YouTube, Vinicio Rosillo, en el que realizamos actividad académica cada semana con conversatorios jurídicos, con profesores del Ecuador, profesores de Latinoamérica, profesores de Europa, que contribuyen a generar doctrina y razonamiento jurídico. Esta misma noche, a las 8:30, en media hora, tendremos un conversatorio jurídico interesantísimo con el profesor Ernesto Pazmiño, al cual les invito desde ya para que se suscriban al canal y puedan estar pendientes de todas estas actividades. Muchísimas gracias, estimado Guillermo, y un saludo a todos los estudiantes que han tenido la bondad de escucharme en esta conferencia. Doctor, muchas gracias por la ponencia, doctor. Tenemos dos preguntas, doctor. En primera, en un delito, según el artículo 187, donde hay un dictamen abstentivo, el juez acuo dio el sobreseimiento y negaron el recurso de apelación no sabiendo una sentencia condenatoria. ¿A qué recurso pueden solicitar o ya no hay más recursos? Perdón, repíteme la pregunta porque no logré escuchar por una interrupción. Claro, doctor. En un delito, según el artículo 187, donde hay un dictamen abstentivo, el juez acuo dio el sobreseimiento y negaron el recurso de apelación no habiendo una sentencia condenatoria. ¿A qué recurso pueden solicitar o ya no habría más recursos? Bueno, el auto de sobreseimiento es un auto es impugnable, se lo puede apelar. Una vez que se resuelve el auto de sobreseimiento con la Corte, entiendo yo que esa es la pregunta, y confirman el auto de sobreseimiento, entonces ese auto queda en firme. No existe la posibilidad de interponer otro recurso porque la casación opera sobre la sentencia, y ese es un auto. Entonces, en el ámbito estrictamente procesal, no existe la posibilidad de continuar con un ejercicio de impugnación. Pero quiero hacer notar algo, que cuando existe un auto de sobreseimiento, y si ustedes quieren, favorece a los intereses del procesado y perjudica la postura de la acusación, es apelable. La legislación lo permite apelar, es lo que está diciendo quien hace la pregunta. Claro que es apelable. El problema es que cuando el juez dicta un auto de llamamiento a juicio,
y evidentemente se perjudica la postura del procesado y se favorece la postura del fiscal, en este caso, ese auto de llamamiento a juicio en nuestra legislación actual no es apelable, lo cual vulnera el principio de igualdad. Si es que es apelable el sobreseimiento, entonces también debería ser apelable el auto de llamamiento a juicio. Pero esto no ocurre en nuestra legislación. Cuando tenemos un auto de llamamiento a juicio, tenemos un pase directo a la etapa de juicio para su audiencia. Cuando tenemos un auto de sobreseimiento, sucede esta situación en donde, pese a que existe un auto de sobreseimiento, la Corte podría, por ejemplo, revocar y llamar a juicio, o confirmar el auto de sobreseimiento, como es el caso de la pregunta. Pero en ambos supuestos no existe un recurso ulterior de casación, que excelente, es el doctor. otro. Sí. Tenemos una última pregunta del abogado Miguel Nevares. ¿Hasta cuándo puede rendir la versión un denunciado que se acogió al derecho del silencio, pero ya se está acabando la etapa de instrucción fiscal y no ha rendido su versión de los hechos en un delito de robo con muerte según el 189, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal? Puede rendir la versión durante todo momento de la instrucción, hasta que antes de que termine, hasta antes de que concluya. Lo que les expliqué es que ese momento estratégico siempre debe tratar por parte del defensor de ubicarlo al final de la investigación o el momento más cercano al cierre. Lo que no significa que, si es que es pertinente que esta persona declare, entonces lo dejemos sin declarar y concluya la instrucción. Si es que concluyó la instrucción y no declaró, pues lo que le queda es rendir su testimonio en el juicio. Esto es lo que le queda, no tiene otra alternativa. Es durante la instrucción que puede declarar en cualquier tiempo, estratégicamente el tiempo más cercano al cierre. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Quedamos totalmente agradecidos y satisfechos con su ponencia. Sin duda alguna, una ponencia magistral cual talla este foro internacional, doctor. Lo esperamos en un próximo evento. Sé que vamos a contar con usted y la comunidad jurídica como tal está muy agradecida con usted. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Muchísimas gracias, estimado Guillermo. Lo único que quiero acotar es y reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por la atención. Me gustaría tomarme un selfie con ustedes, pero no puedo porque este es un entorno virtual. En todo caso, les invito a que enciendan su cámara todos. Siempre hago esto en cada evento para tomarnos una captura de pantalla, que es la aproximación directa al selfie que siempre hago en todas mis intervenciones físicas. Así que ubiquemos todos nuestra mejor pose desde el lugar donde se encuentren, enciendan su cámara y denme un minuto para poder hacer el selfie. ¿Estamos listos todos? Bueno, vamos un momento ahí. Su sonrisa virtual, ¿listos? Ya. Listo, ya se pasó a Guillermo para que la tenga. Gracias. Les invito para que estén pendientes en unos minutos, en 20 minutos en el canal de YouTube para que vean el conversatorio. Seguimos trabajando académicamente. Hasta pronto, chicos. Hasta luego, doctor. Un gusto.